Bien, en este video vamos a dar una clase combinada en términos de humanidades y al mismo tiempo de comunicación. Vamos a platicar aquí brevemente de la literatura, que es una área que estudian las ciencias humanistas. La literatura es el conjunto de obras literarias escritas por personajes a lo largo de la historia de la humanidad, y para entender y comprender ese conjunto de obras se han clasificado a lo largo de los años en géneros y en corrientes literarias. Las corrientes literarias corresponden cronológicamente a diferentes fechas en la historia de la humanidad, y el género al tipo de obra según su escritura. Las obras literarias se clasifican en dos grandes bloques: aquellas obras que están escritas en prosa, como el cuento, la novela, la leyenda, o bien aquellas obras que están escritas en versos, como aquellas que corresponden a cuentos épicos, a novelas de la epopeya, o aquellos que corresponden al arte dramático, propiamente la poesía. El arte dramático se enfoca directamente al tema de teatro. En el teatro encontramos, por ejemplo, la comedia, la tragicomedia y, en fin, una serie de obras importantes. Las corrientes literarias forman parte sigilosamente de la historia de la humanidad, porque nos trazan y nos narran como tal una descripción de diferentes etapas del ser humano a lo largo de su propia historia. Así encontramos, por ejemplo, corrientes como la corriente clásica, que corresponde al conjunto de obras que se desarrollaron en la Grecia de la antigüedad. El clasicismo tiene una estrecha relación con el humanismo. La cultura griega se caracterizó porque enalteció los valores humanistas como la belleza, la estética, la armonía, entre algunos otros. Figuran en el arte griego los desnudos, las formas estilizadas de objetos, piezas, entre otros, y de igual manera en el tema de la música. Las artes plásticas y las artes escénicas fueron propiamente actores protagónicos dentro de la cultura griega. De esa forma, la literatura recobra una vital importancia porque viene a jugar un papel importante en la cultura clásica para trazar una narrativa unas veces ficticia, unas veces imaginaria, unas veces apegadas a enaltecer las hazañas y llevarlas a un tema prácticamente sobrenatural de algunos gladiadores, guerreros, etcétera, para de esa manera animar el ambiente de la población griega para la práctica de las guerras, la práctica de mantener la soberanía de sus islas. Recordemos que Grecia se forma de muchas islas, y de esa manera juega un papel sumamente importante la literatura en la grandeza de la cultura clásica, la cultura griega. Posteriormente serían los romanos quienes someterían a Grecia junto con sus dominios, y se forma a partir de ahí la cultura greco-romana. Hablando de corrientes literarias, encontramos que hay un sinfín de corrientes literarias a lo largo de toda la humanidad, y estaremos propiamente trabajando en términos de las corrientes literarias y de sus géneros. Vamos a hablar de grandes obras, vamos a hablar de novelas, vamos a hablar obviamente de cuentos, de leyenda, de cantares, de poesías, que están enmarcadas dentro de algún tema que tiene que ver con fechas importantes o bien generaciones dentro de la historia de la humanidad. Así encontramos corrientes literarias como la corriente medieval, encontramos la corriente literaria del barroco, la corriente literaria del romanticismo, la corriente literaria del neoclásico, la corriente literaria contemporánea, la corriente literaria moderna, entre muchas otras. Para el caso de nuestro continente, la Hispanía
es precisamente esa descripción que se hace con respecto a los pueblos y países de habla hispana, llámense aquellos donde se domina el castellano, como México, Bolivia, Perú, Ecuador, entre algunos otros, donde la literatura floreció de manera abundante y por demás satisfactoria, a tal grado que ocupa un papel muy importante en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de Carlos Fuentes o de Vargas Llosa o de Paulo Coelho, o cuando hablamos de José García Márquez o hablamos de Octavio Paz, nos referimos sin lugar a duda a la cultura literaria de Hispanoamérica. Pero estos últimos son escritores contemporáneos. Sin embargo, podemos hablar también de Juan Ruiz de Alarcón, podemos hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, que son grandes escritores, y en este caso la mujer Sor Juana Inés de la Cruz, una gran poetisa mexicana, y estamos hablando propiamente de otra generación. Estamos hablando de literatura novohispana que datan del siglo XVII y del siglo XVIII, y que han dado paso a una tradición literaria que aún se conserva hasta nuestros días, y por ello permean en la conciencia de la humanidad. Y la literatura novohispana se incrusta en la literatura universal. Los géneros es esa clasificación de las grandes obras literarias a partir de la estructura, a partir del orden del discurso, del lenguaje propiamente, que se emplea en esa narrativa, en esa descripción, o bien siguiendo esa rítmica dentro de los versos en el contexto ya sea de una novela o bien, por ejemplo, de una poesía. Hablar de literatura, literatura universal, literatura novohispana o bien de literatura mexicana es hablar de una de las expresiones máximas de los sentimientos y a lo que recurren precisamente los grandes escritores para plasmar sus ideas, sus sueños, sus anhelos, sus propias convicciones. Y también la literatura da paso a plasmar las ideologías, es decir, las corrientes ideológicas. La literatura trasciende hacia la academia para formar nuevas generaciones a través de las grandes universidades, donde se crean nuevamente otras corrientes, otros estilos y nuevas generaciones. Hablar de literatura, por lo tanto, es una situación porque presenta grandes beneficios, pero también se enfrenta propiamente la literatura a aspectos negativos como una falta de cultura literaria, falta de información, falta de impulso a una nueva generación de creadores, entre algunos otros. Vamos así entonces a analizar como parte de comunicación el tema de la literatura en México. La literatura en México, tenemos entonces que es una gran situación porque tiene grandes beneficios. Aquí vamos a trazar algunos de esos beneficios y podríamos destacar obviamente el acervo cultural, es decir, la población tiene la posibilidad de crecer en materia de acervo cultural cuando practica la lectura de la literatura, mejor aún cuando participa dentro de la creación de la literatura. Tenemos acervo cultural, además de que se generan corrientes liberales Las corrientes liberales es hacer referencia a colectivos de hombres y de mujeres que viven su presente basado en la realidad que les corresponde en su tiempo y momento vivir, y no precisamente los prejuicios sociales o religiosos o incluso de orden político. Leer nos permite generar obviamente corrientes liberales, estamos hablando de la libertad de conciencias, y tenemos también otro gran beneficio
aparte del acervo cultural y de que se pueda generar corrientes liberales, estamos hablando del enriquecimiento idiomático. Basta leer, por ejemplo, El Quijote de la Mancha o a William Shakespeare para entender nuevos vocablos que, si bien ya tienen 500 años de haber sido escritos por los autores correspondientes, Miguel de Cervantes Saavedra o William Shakespeare, pero son vocablos que no conocíamos hasta antes de haber leído dichas obras. Es decir, en las grandes obras literarias encontramos recursos literarios, figuras literarias como la epopeya, como la metáfora, como la hipérbole, como el sinécdoque, el símil, la comparación, el paisaje, el retrato, entre algunos otros que nos permiten entender que el lenguaje local o nacional se puede volver vasto y trascender más allá de fronteras geográficas o ideológicas y darle significado a los contextos cotidianos que de por sí ya dominamos, pero haciendo uso de un lenguaje mucho más vistoso, mucho más rico en temas que enfocan a engrandecer las características de ciertos momentos o espacios. Esto ya lo hemos visto tan solo en la novela, por ejemplo, de Carlos Fuentes, aquella novela denominada Aura, o por ejemplo en la reciente novela estudiada de Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Cuando leemos cualquiera de esas dos novelas nos encontramos con recursos o figuras literarias que difícilmente comprendemos o entendemos porque escapan al uso coloquial o al lenguaje común. Sin embargo, nos damos cuenta que forman parte de nuestro idioma. Por ello, hablar de enriquecimiento idiomático es un beneficio a partir de que tengamos acceso a la literatura. Lamentablemente, esto enfrenta aspectos negativos como es propiamente la falta de divulgación literaria. Es decir, hace falta una cultura y al mismo tiempo políticas públicas que se enfoquen a la divulgación literaria para que la sociedad se vaya haciendo de un hábito cada vez mayor en el sentido de la lectura de obras literarias y no solamente aquellas notas periodísticas o lo que nos llega a través de las redes sociales en forma de notas, o bien propiamente aquellas que tienden a despertar el morbo en las personas, o bien la parte propiamente de idealizar a un pueblo por medio de corrientes de corte político. Y así de esa forma tenemos la falta de divulgación literaria, es un aspecto negativo, y tenemos otro aspecto negativo igualmente, donde nos damos cuenta de que nos hace falta una cultura literaria. Falta una cultura literaria, es decir, que los ciudadanos tengamos conciencia de que la literatura es un elemento que nos permite crecer como personas y tuviésemos esa necesidad de refugiarnos dentro de la literatura para encontrar las formas que nos permitan satisfacer necesidades tan básicas como la propia superación o incluso la educación. Otro aspecto negativo, al menos en el caso México, es el tema de la ignorancia en la que se encuentran muchas personas a partir de un tema idiosincrático o de carácter económico, llámese pobreza, que no siempre va a ser obviamente el principal causante de ello. Hay gente pobre que le fascina exactamente la literatura, pero estamos hablando de un tema de ignorancia que se aloja en todas las clases sociales.
Así también encontramos gente que tiene un nivel económico alto, sin embargo, no gozan de información o conocimiento acerca precisamente de la riqueza que provee el uso de la literatura. Bueno, ahí tenemos ya propiamente un análisis, y si en este momento construimos una estructura, vamos a determinar entonces que un ensayo lleva una introducción y de los aspectos positivos que están aquí vamos a tomar dos. Vamos a poner, por ejemplo, el de mayor acervo cultural, y vamos a colocar, por ejemplo, el de el enriquecimiento idiomático. Enriquecimiento idiomático. Son dos aspectos muy positivos, producto de ejercer la lectura en materia de la literatura en México. Vamos a colocar abajo los contrastes, es decir, los aspectos negativos, y podríamos poner la falta de una divulgación literaria. Asimismo, vamos a poner también el tema de ignorancia y la conclusión. Bien, esta sería nuestra estructura. Esto significa que esto será el párrafo 1, este sería el párrafo 2, el párrafo 3, el párrafo 4, el párrafo 5 y, por supuesto, el párrafo 6. Es importante que ustedes en casa le den continuidad a la elaboración de este ensayo para poner en práctica los elementos que ya hemos platicado, tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito de la parte de comunicación, es decir, cómo redactar una opinión. Les voy a compartir aquí la redacción, les voy a apoyar con la redacción de una introducción, e iniciaríamos diciendo algo de esta manera. En nuestro país, la literatura juega un papel importante para lograr una sociedad con mejores condiciones de vida y alcanzar una mejor superación personal como individuos. Ahí pareciera que ya estamos hablando de los aspectos positivos. No es así. Estamos hablando en esta oración de un planteamiento general. Estamos haciendo énfasis en que la literatura juega un papel importante para lograr una sociedad, es decir, que el conjunto de la población tenga mejores condiciones de vida y alcance una mejor superación personal como individuos. Cuando hacemos mención de esto, estamos hablando de a quién beneficia la literatura en el sentido de este contexto. Obviamente es muy fácil de entender que una sociedad culta, una sociedad informada, una sociedad letreada va a tender siempre a buscar formas de superarse como individuo, es decir, de manera individual, para propiamente obtener mejores condiciones de vida. En esta siguiente oración, esta oración se llama planteamiento, recuerden, la vamos a colocar en un color diferente, la vamos a poner en color rojo y vamos a poner en color azul,
esta oración en la que vamos a hablar de las ventajas de la literatura. Aquí pondremos: así podemos darnos cuenta que la literatura nos permite elevar nuestro acervo cultural y mejorar nuestro enriquecimiento idiomático. Recuerden que hay palabras de nuestra lengua española, de nuestro castellano, que ni siquiera entendemos. Sin embargo, como decía hace un momento, si ya hubiésemos leído todos el Quijote de la Mancha, ya tendríamos un lenguaje más vasto, ya tendríamos un lenguaje más amplio que nos permitiera, obviamente, no solamente crecer culturalmente, sino también incentivarnos a nosotros mismos en la búsqueda de nuevas obras que nos aporten mayor riqueza en estos sentidos. De esta forma, aquí estamos escribiendo la oración 2. Recuerden que una oración 2 es donde colocamos los beneficios. Aquí dice: así podemos darnos cuenta que la literatura nos permite elevar nuestro acervo cultural. Este es un beneficio. El acervo cultural lo vamos a poner con una inclinación, y el enriquecimiento idiomático. Y nos faltó algo que vamos a corregir: entre otros beneficios. Y vamos obviamente a ponerlo en una escritura normal para no confundirnos. Ahí tenemos una oración 2 dentro de la introducción que da seguimiento a la oración 1. Recuerden que siempre vamos a usar un nexo. Y ahora continuaremos con una oración 3 que también puede incluir a una misma oración 4 en la oración 3. Es decir, la introducción se puede construir a 3 o a 4 oraciones. Vamos a colocar la oración 3 en donde vamos a hablar de los aspectos negativos que propiamente aquí tenemos: la falta de una divulgación literaria y la ignorancia. Y vamos a iniciar con una expresión adversativa y dice: pero, ahí está el nexo. Tan solo la falta de una fuerte, incluso fuerte, divulgación literaria y la misma ignorancia sobre la valoración de este recurso constituyen, entre algunos otros, tan solo ciertos aspectos que se oponen vamos a decirlo de esa manera, a su práctica o bien al uso, a su uso. Es decir, hay gente que podría escribir, hay gente que podría participar, pero hay elementos que no están del todo apoyándonos en ese sentido. Y así nos quedó la oración 3, en donde habla de la falta de una fuerte divulgación literaria y estamos hablando de la ignorancia
sobre la valoración de la literatura. Ahí están entonces, se los voy a poner subrayado, los aspectos que consideramos positivos. Ahí están, son positivos. Vamos a poner subrayados los aspectos que consideramos negativos para que sea más fácil para ustedes identificarlos. Y vamos a poner también los dos, como ya lo decíamos, aspectos negativos subrayados para que ustedes los puedan identificar. Es importante en una introducción, cuando sea necesario, una cuarta oración donde expliquemos qué se puede hacer en ese sentido para cambiar o mejorar. Y vamos a escribir así: por ello, coma, es importante crear conciencia acerca de los beneficios que nos permite no solo la lectura común, sino la lectura, aquí se vale repetir la palabra, sino la lectura de las grandes obras de la literatura universal y de México propio. Y vamos a poner en un color distinto a las demás oraciones nuestra oración 4. Bien, aquí entonces voy a poner un numerito. Bueno, no, porque los voy a confundir, pero ustedes van a hacer en casa hoy 17 de junio, como parte de un ejercicio, dejando sangría, la continuidad de este ensayo. Iniciaríamos con algo que diría, por ejemplo, así: ahora leer y participar de la literatura es una tarea fundamental de todas y de todos los mexicanos, si lo que queremos es crecer culturalmente. Si se dan cuenta, es sumamente sencillo redactar. Ahí en esa oración ya estamos hablando de esto, acervo cultural. Ya estamos escribiendo el párrafo del Pro 1. Dice: así ahora leer y participar de la literatura. Aquí me falta una coma. Es una tarea fundamental de todas y de todos los mexicanos, y lo que queremos es crecer culturalmente. Y podríamos continuar, ya que esta práctica nos permite acumular no solo mayor conocimiento, sino también crecer culturalmente en nuestro acervo personal. Y si se dan cuenta, ya tenemos una oración 2. Recuerden que la construcción de los párrafos intermedios de un ensayo, que son los de desarrollo, van pasando propiamente. Voy a cambiar los colores para no confundirlos.
Este será rojo y este será azul, para que veamos un orden sincronizado. Ahí ya estamos construyendo el segundo párrafo. Y dice, así ahora leer y participar de la literatura es una tarea fundamental de todas y de todos los mexicanos, si lo que queremos es crecer culturalmente, ya que esta práctica nos permite acumular no solo mayor conocimiento, sino también crecer culturalmente en nuestro acervo personal. La historia de la humanidad se vuelve interesante y hasta fascinante cuando a través del cuento, vamos a quitar esa coma, cuando a través del cuento, la novela, la leyenda, la historieta o bien la poesía, nos reencontramos con un pasado glorioso y lleno de matices que nos recrean con una narrativa la vida misma de nuestros antepasados, unas veces apegados a la realidad y otras en un marco mágico producto de la creatividad de los literatos. Entonces tenemos aquí ya un párrafo 2. Si se dan cuenta, ya hice un tercio del ensayo que les toca hacer a ustedes y les pido que por favor trabajemos en casa esta noche concluyendo este ensayo. Van a ir construyendo después de este un tercer párrafo, dejan sangría y pondríamos algo así. De igual forma, y le dan continuidad. Bien, espero que me apoyen en este tipo de actividades, porque más allá de las clases que damos en vivo a través de Facebook, ya tenemos que empezar a trabajar en equipo para ir combinando los elementos que llevemos en sociales y en humanidades con comunicación. Es decir, que lo que vamos aprendiendo de las ciencias sociales y de las ciencias humanistas lo vayamos plasmando a través de nuestras opiniones en un formato de texto, llámese opinión o llámese ensayo. Bien, nos vemos, nos escribimos mañana noche de viernes. Gracias.